queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Vamos a dar inicio a el segundo bloque del Simposio de Filosofía de la Religión. Queremos también agradecer a la Asociación Filosófica de México por el apoyo y la organización para que este simposio pueda realizarse, y en especial en esta mañana a Tania y a Belén por su ayuda. Vamos a dar la palabra ahora a Montserrat. Ella nos va a hacer favor de moderar nuestra primera mesa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Julieta. Bienvenidos a todas y a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Segundo el agradecimiento de la doctora a la Asociación de Filosofía, a la Facultad de Filosofía y Letras, a todos los ponentes que han participado antes que nosotros y a quienes lo seguirán haciendo a lo largo del día. Pues bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Esta primera mesa tiene por título Filosofía Medieval y vamos a contar con la participación de la doctora Laura Soto, de la doctora Julieta Lizaola, del maestro Jonathan Juárez y del doctor Ernesto Gallardo. Cada uno cuenta con 20 minutos para su ponencia. Una vez que terminemos la ronda de exposiciones, pues tendremos espacio para dudas, comentarios por parte de la audiencia, a quien nuevamente agradecemos su presencia y les damos la bienvenida. Vamos a comenzar por la doctora Laura Alicia Soto Rangel, que nos va a presentar Armonía y Trascendencia sobre la música, obra de San Agustín. La doctora Laura Alicia es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también a la doctora Julieta Lizaola y al seminario. Agradezco mucho la invitación al simposio y bueno, voy a compartir pantalla. Gracias también a los que nos están viendo en esta transmisión. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre la armonía y trascendencia en el diálogo sobre la música de San Agustín. Esta obra sobre la música de San Agustín debe situarse alrededor de los diálogos de Casiciaco, obras como Contra Académicos, sobre la vida feliz, sobre el orden, soliloquios, y es una obra también muy cercana a obras como de doctrina cristiana, en especial ante el señalamiento de la afirmación de Cristo como verdad. San Agustín inició la redacción de este diálogo de música entre los años 388 y 390 en el marco del análisis de las artes liberales. Los 5 primeros libros se ocupan de aspectos técnicos. Es un diálogo, para los que ya han tenido un acercamiento a este texto, un diálogo en los primeros 5 libros de aspectos técnicos sobre el arte de la gramática. Más que un texto de música sobre el análisis sonoro, es un análisis sonoro relacionado con los acentos de las letras y con el análisis también de la gramática en tanto ciencia. Y el libro sexto, que es el libro también que nos interesa, es un libro especulativo. La obra de música de San Agustín es más que un tratado de arte sonoro y más que un tratado también que diferencia entre música pagana y música cristiana, como han querido ver algunos autores contemporáneos que relacionan este libro como una obra de estética. Es el caso de Fubini o de Burnet. El Tratado sobre la Música es una obra donde San Agustín afirma la perfección del gobierno del Dios cristiano ante los diversos cultos paganos gracias al estudio del arte sonoro y de la ciencia de la gramática que el alma puede develar ante el descubrimiento de la perfección del número.
Para San Agustín, la música es ciencia. Su obra puede ser vista como una labor pedagógica o filosófica e incluso religiosa en el sentido de buscar la armonía del mundo a través de la armonía del número y de la gramática. La diferencia entre música pagana y cristiana está ya presente en obras como las de Clemente de Alejandría, que si bien exhorta a abandonar la música pagana, en el caso de San Agustín, su análisis consiste en evidenciar la perfección del gobierno del Dios cristiano. Así pues, Clemente de Alejandría afirma en su exhortación a los griegos, y cito a Clemente: a mi juicio, nuestro Tracio Orfeo y también el cantor de Tebas no son dignos del apelativo de hombre, porque son unos embaucadores. Con el pretexto de la música han ultrajado la vida humana, pues empujados por el demonio mediante hábil brujería, han llevado al hombre a la ruina. Ellos, dice Clemente, son los primeros que inducen a la idolatría. En el caso de San Agustín, los 5 primeros libros son libros de arte métrica y también de un análisis matemático, en tanto análisis del número. Se trata de una corrección de reglas que tiene por objeto medir los versos y encontrar la perfección del número entre ellos. El objetivo de estos libros consiste en mostrar la perfección del gobierno del Dios cristiano a través del reconocimiento de la perfección gracias al estudio de las artes liberales y en especial al de la música en tanto ciencia. San Agustín ofrece una definición de música en el libro 1. Dice San Agustín: música es la ciencia del bien modular. Y cito a San Agustín, dice el maestro: ¿qué es la modulación? El discípulo dice: modular se deriva de modus, es decir, medida. En toda obra buena se debe servir o guardar la medida. La música para San Agustín es ciencia, es decir, es racional, pues permite conocer la medida del número y del buen modular. Esto es, en palabras de Prada, y cito a Prada: estudiar las relaciones numéricas que organizan los elementos musicales. En este sentido, San Agustín sigue la clásica definición de música como ciencia que conoce y expresa la armonía de los sonidos, de las letras y de las relaciones numéricas. San Agustín pone en práctica los criterios de la armonía que expresaba ya Ptolomeo en las armónicas y Varrón en la lengua latina, en obras como Lingua Latina, en los libros 5 y 6, en el sentido de evidenciar un conocimiento que se da de modo ordenado y en grados de ascenso. Para la razón, pues la razón para Ptolomeo, y cito a Ptolomeo: la razón es simple y sin mezcla, independiente, ordenada y siempre igual en relación a las mismas cosas. Así, Ptolomeo explica en de los criterios de la armonía que la armonía, y cito a Ptolomeo, es una facultad que comprende la diferencia en torno a la agudeza y la gravedad en los sonidos. Dice Ptolomeo: el sonido es una afección del aire cuando es percutido, y criterios de armonía son el oído y la razón. Cierro la cita. San Agustín sigue la clásica noción de armonía en la operación de los sonidos y las letras gracias a la relación entre la apreciación del sonido y el orden expresado por la razón. En tanto ciencia, la música no puede ser simple imitación, sino conocimiento de las reglas que siguen tanto los poetas en sus cantos como los instrumentistas en el conocimiento de las reglas de la justa medida de los sonidos. Cito a San Agustín, en el libro primero, dice San Agustín, en palabras del discípulo: ¿pero el arte es imitación? Si el arte se sirve de la razón, es imitación, y responde el maestro: si toda imitación es arte y toda arte es razón, toda imitación es razón. Por otra parte, el animal irracional no hace uso de la razón, por tanto, no tiene arte, pero tiene capacidad de imitación. Luego, el arte no es imitación. Cierro la cita de San Agustín. Esto es, el santo de Hipona contrarresta la noción de arte en tanto imitación de la naturaleza o mímesis bajo la influencia de dicha concepción aristotélica. La noción de música en tanto ciencia aspira para San Agustín a la armonía. El santo de Hipona critica la noción de arte como imitación para diferenciarla de la actividad de los animales o la práctica manual o incluso las propiedades del cuerpo. Por ejemplo, el sonido. Siguiendo a Fubini, dice Fubini, existe por tanto una determinada jerarquía en el ejercicio del arte musical.
En el nivel más bajo se sitúa la música que se percibe en el plano de los instintos. En un nivel un poco más alto están los instrumentistas, ya que estos últimos actúan según el arte aprendido. En última instancia, dice Fubini, para San Agustín hay un rechazo categórico de que el verdadero arte sea imitación. Cierro la cita. Es decir, siguiendo a Fubini, coincido con él en que la música para San Agustín, en tanto ciencia, está dirigida por la razón, esto es, por el espíritu, ¿no? Y es una clásica, digamos, definición que obtiene San Agustín de la noción de armonía que veíamos ya en Ptolomeo e incluso en el propio Varrón en cuanto a el medir las letras, los sonidos y los acentos de las palabras. En cuanto a la armonía de la medida del tiempo y del movimiento, que evidencia tanto el poeta como el arte de la gramática, o bien el instrumentista con el acompañamiento del sonido, San Agustín explica que la razón logra encontrar la proporción de la medida de la que se sirve dicho arte. El elemento racional se evidencia en la perfección del número 4 y 3, que San Agustín obtiene gracias al análisis de la medida del tiempo y del movimiento. Para San Agustín, toda medida se antepone a la inmoderación. La concordia o armonía entre proporciones numéricas proporciona el elemento racional que posee la música, mientras que lo irracional se relaciona con la desproporción entre los números y por ende con su desigualdad de medida. Para San Agustín, a partir de una influencia pitagórica, expresa la perfección del número 4 gracias al razonamiento del contar por proporciones o semejanzas. Así, por ejemplo, expresa San Agustín, cito al maestro, dice, por tanto, lo que llamamos mucho tiempo y no mucho tiempo puede adoptar medidas y números en el mismo sentido. De modo que un movimiento es a otro como 2 es a 1, es decir, que tiene tantas veces 2 como el otro unidades. Asimismo, un movimiento es a otro como 3 es a 2, o sea, tiene tantas veces 3 unidades de tiempo como el otro 2. Y así cabe discurrir por los restantes números sin que existan espacios indeterminados e indefinidos, sino que dos movimientos tienen siempre una proporción entre sí, proporción de igualdad, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 o 4 a 4. Cierro la cita de Agustín. Es bien sabido que San Agustín es un gran conocedor de las diversas escuelas filosóficas de su época. Gran parte de los diálogos de Casiciaco se ordenan en razón de las discusiones filosóficas entre estoicos y académicos. En cuanto a la influencia de Pitágoras, sabemos también que San Agustín pues, es un gran conocedor, digamos, de Pitágoras, ¿no? Cita a Pitágoras en Ciudad de Dios, libro 8, donde San Agustín expresa, bueno, Ciudad de Dios es un libro posterior a este texto, pero valdría la pena también señalar el conocimiento, la referencia que tiene San Agustín en otras obras sobre la postura pitagórica, ¿no? Recordemos aquí la influencia de la tetractis. Dice San Agustín en Ciudad de Dios, la escuela itálica tuvo como fundador a Pitágoras de Samos, de quien se dice tuvo origen el nombre de filósofo. Antes de él se llamaban sabios los que parecían aventajar a los demás en un método de vida laudable. Preguntando sobre su profesión, respondió que era filósofo, es decir, dedicado o amante de la sabiduría. Más adelante, dice San Agustín, Pitágoras se dedicó más a la contemplación con todos los recursos de su talento. Cierro la cita. San Agustín cita a Pitágoras, lo reconoce en obras como Ciudad de Dios, Carta 102, Carta 165, el Sermón 241 o incluso en De Trinitate, donde San Agustín, además, esto es importante mencionarlo, es un gran crítico de algunos presupuestos de la doctrina pitagórica y neoplatónica perteneciente a la escuela pitagórica gracias a Porfirio. Así, por ejemplo, San Agustín critica la teoría de la reminiscencia de Platón y de Pitágoras en De Trinitate, libro 12, al explicar que, y cito a Agustín, no se ha de dar crédito a los que dicen del samio Pitágoras que se recordaba de ciertas sensaciones experimentadas cuando vivía en otro cuerpo. Hay quienes ponen en otras idénticas experiencias. Cierro la cita. A mi juicio, el análisis que expresa San Agustín sobre la música debe situarse en el intento de evidenciar la racionalidad y verdad de la doctrina cristiana a partir del análisis de la armonía del número.
una labor expresa ya en los filósofos neoplatónicos y en el propio Pitágoras, según atestigua San Agustín. Sin embargo, pese a la perspectiva crítica de San Agustín sobre las diversas escuelas filosóficas, en Sobre la música expresa la perfección de los números reconocida en su origen a Pitágoras, según la propia referencia de Aristóteles en Metafísica 986-8. Dice Aristóteles, el descubrimiento de Pitágoras, según el cual los intervalos básicos de la música griega podían representarse mediante las razones 1-2, 3-2 y 4-3. Cierro la cita. La recuperación del pensamiento pitagórico es una clave para evidenciar la verdad y ciencia del cristianismo en oposición al conocimiento y prácticas religiosas del resto de las escuelas filosóficas. Que San Agustín no cite a Pitágoras en el texto sobre la música no es signo de indiferencia o ignorancia, sino del reconocimiento de que la perfección numérica lleva finalmente a la afirmación del gobierno del Dios cristiano de Agustín. San Agustín perfecciona la armonía de las proporciones numéricas, relacionando la proporción del número con la proporción del orden de las palabras y de los acentos. Y cito aquí a San Agustín. Aquí está. Cito a San Agustín. Piensas bien, porque en el número 3 ves que hay una cierta perfección al ser un todo. Más bien ya me adelanté aquí con la, ahí está, con la presentación. Dice el maestro, piensas bien, porque el número 3 ves que hay una cierta perfección al ser un todo, ya que tiene principio, medio y fin. Dice el discípulo, claramente lo veo. Y bien, dice el maestro, ¿no hemos aprendido ya en nuestra niñez que todo número es par o impar? Dice el discípulo, tienes razón. El maestro explica, por tanto, recuerda y dime qué acostumbramos llamar número par y número impar. Dice el discípulo, todo el que puede dividirse en dos partes iguales se llama número par. Si no puede, número impar. Finalmente el maestro explica, retienes lo aprendido. En consecuencia, como el 3 es el primer número enteramente impar y consta, como se ha dicho, de principio, medio y fin, ¿no debe haber también un número par que sea entero y perfecto para que en él haya asimismo principio, medio y fin? A partir de dicho razonamiento, esto es, de la sucesión entre el número 1, 2 y 3 y el orden entre el principio, el medio y el fin, San Agustín explica que el número 3 es el número perfecto, pero en cuanto a números pares lo es el número 4, gracias al análisis de la proporción o semejanza entre números. La perfección de 1 a 2 y de 2 a 3 da paso a la suma de las veces en que esos números se repiten en dicha relación, dando como resultado la perfección del número 4. Para San Agustín, la concordia entre extremos, medio y fin da paso a la noción de proporción que los latinos traducían por analogía, que vemos aquí en la cita de la presentación. El arte de la gramática se relaciona con el arte de la proporción numérica en el sentido del conocimiento sobre la proporción de los pies métricos, los versos y sus ritmos. El ritmo expresa la cadencia, esto es, el orden de los sonidos de los versos. Los tiempos largos o cortos se expresan por la cadencia de las palabras o los versos. El ritmo expresa medida, cadencia y simetría entre la vocalización que expresa el poeta en sus versos y su relación con el arte métrico. El metro, por su parte, indica para San Agustín la perfección de las sílabas breves o largas que, unidas al ser contadas y colocadas en perfecto orden, componen un verso. Para San Agustín, los pies métricos indican, y cito a Agustín, una cierta unión de sonido. Cierro cita. Según San Agustín, esta unión de sonidos que diferencia al pirriquio del jambo o al pirriquio del dispondeo, esto es, según las sílabas simples o compuestas, llevan finalmente a San Agustín a afirmar la perfección del número 4, tanto en los pies métricos compuestos como en la unión de los pies simples, en especial en la medida de sílabas breves y largas. Su trabajo en los 5 primeros libros representa la expresión de la armonía del número, los sonidos y las palabras, en tanto vestigios de la perfección de la duración de los tiempos. El análisis de la perfección de la ciencia de los gramáticos o de los instrumentistas y poetas es solo una mediación del camino que sigue San Agustín para llegar a la afirmación de la perfección del gobierno armónico de Dios, un tránsito entre la perfección de lo corpóreo a lo incorpóreo,
esto es, de la perfección y armonía numérica que se evidencia en la cercanía de la gramática y el número hacia la trascendencia del conocimiento de lo incorpóreo. Vemos, por ejemplo, aquí nuevamente en esta cita, dice el maestro: largo tiempo en verdad y de modo claramente pueril nos hemos detenido durante 5 libros tras las huellas de los ritmos relacionados con la duración de los tiempos. Fácilmente quizás este trabajo, por su útil servicio, excuse nuestra frivolidad ante los lectores benévolos, porque no pensamos emprenderlo por otra razón alguna, sino para que los jóvenes y aún las personas de cualquier edad a quien Dios dotó de buena inteligencia se arrancaran bajo la guía de la razón, no precipitadamente, más por modo escalonado, de los sentidos de la carne y de las literaturas carnales a las que no es difícil apegarse. Y por amor a la verdad inmutable quedarán fijos en el único Dios y Señor de todas las cosas, que sin mediación de criatura alguna dirige las almas humanas. Es decir, lo que vemos aquí, sobre todo ya hacia el libro sexto, es la síntesis de por qué analizó San Agustín a lo largo de los primeros libros pues el análisis de la ciencia, tanto de los gramáticos como de los sonidos. Finalmente, esto lleva a San Agustín a afirmar el perfeccionamiento del gobierno armónico de Dios. Un tránsito, como decíamos, entre la perfección de lo corpóreo a lo incorpóreo. Esto es, de la perfección y armonía numérica que se evidencia en la ciencia de la gramática y el número, hacia la trascendencia del conocimiento de lo incorpóreo. Llama la atención que en dicho tránsito la afirmación de la doctrina cristiana en tanto ciencia sea la tesis que respalda dicho trayecto. Una tesis que busca dar cuenta de la racionalidad, trascendencia y perfección de la doctrina cristiana, que señala en obras también como Sobre el orden, o incluso en obras como Sobre la doctrina cristiana, o en obras como Sobre el maestro, donde San Agustín se propone analizar la noción de signo y su relación con la verdad en tanto Cristo. Es decir, es una pretensión que vemos a lo largo de las obras de San Agustín, de estos primeros diálogos. En el caso de Sobre la música, por su parte, San Agustín toma una vía interior donde las representaciones o vestigios de la perfección de las cosas se refleja en los distintos grados de ascenso hacia la verdad, del reconocimiento de la perfección del número que puede hacer el cuerpo hasta el reconocimiento de la memoria o el entendimiento del alma, gracias al conocimiento de las 5 especies de armonías y de los números corporales o los números judiciales. Finalmente, para San Agustín, la ciencia no se encuentra única y exclusivamente en las representaciones corporales, pero aún en este grado de ascenso, sostengo que los sentidos llevan a afirmar la perfección de la obra y gobierno de Dios. En última instancia, la afirmación sobre la perfección del número lleva al santo de Hipona a afirmar el gobierno del Dios cristiano. Como señalábamos, es una tesis que podemos ver recurrente en sus diálogos. Y aquí cabría preguntarse incluso por el papel de la filosofía, ¿no? San Agustín está apoyándose de la filosofía para postular la ciencia, el cristianismo en tanto ciencia a partir del análisis de la música, o por el contrario, ¿no? Habría que preguntarnos también si San Agustín busca trascender incluso el conocimiento de la propia filosofía y postular como conocimiento verdadero al de la ciencia cristiana. En última instancia, la afirmación sobre la perfección del número lleva al santo de Hipona a afirmar el gobierno del Dios cristiano. En palabras de Agustín, y cito a Agustín, estas armonías activas en los intervalos ordenados de los tiempos precede y regula el movimiento vital que obedece al Señor de todas las cosas. Cierro la cita. En la afirmación del gobierno de Dios consiste no solo en mostrar la perfección del mundo, sino en afirmar que esa perfección por el que el alma es capaz de conocer la armonía y trascendencia de los números, lleva a afirmar la racionalidad del cristianismo en tanto ciencia suprema que guía y fundamenta las artes liberales. Recordemos también que en esta obra las artes liberales para San Agustín son vistas como ciencia, ¿no? En este conocimiento racional. Y finalmente, a mi juicio, todo el trabajo que realiza San Agustín en los 5 primeros libros es para tender ese puente entre la ciencia de las artes liberales, del conocimiento humano, para finalmente llegar a la ciencia del gobierno de Dios.
Esta tesis es también defendida por el santo de Hipona en obras como Sobre la doctrina cristiana. En palabras de Agustín, en esta obra, en el libro 2, 7, 11, dice Agustín, y con esto acabo la presentación. Dice Agustín, tan pronto como el hombre, en cuanto le es posible, llegar a divisar de lejos el fulgor de esa Trinidad y reconoce que no puede soportar la flaqueza de su vista aquella luz, asciende al quinto grado, es decir, al consejo de la misericordia, donde purifica su alma, alborotada y como desasosegada por los gritos de la conciencia de las inmundicias contraídas debido al apetito de las cosas inferiores. En este sexto grado, de tal forma, purifica el hombre el ojo de su alma, que ni prefiere ni compara al prójimo con la verdad. Luego, no es a sí mismo, puesto que ni prefiere ni compara al que amó como a sí mismo. Un tal Hijo de Dios sube a la sabiduría, que es el séptimo y último grado, del cual gozará tranquilo en paz. El comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Desde él hasta llegar a la sabiduría se camina por estos grados. Finalmente, aquí cierro la cita, esta insistencia de San Agustín que vemos tanto en los diálogos de Casiciaco, de postular la relación de verdad con Cristo y la afirmación de la doctrina del cristianismo como una ciencia. A mi juicio vemos nuevamente esta afirmación finalmente en el diálogo de Sobre la música, donde el tránsito entre el conocimiento de las artes liberales, especialmente las matemáticas y la gramática, lleva finalmente a San Agustín a postular que la perfección del número lleva a demostrar que debe haber grados del conocimiento y en ese grado superior o en ese grado supremo se encuentra el conocimiento del gobierno de Dios, ¿no? Es decir, a mi juicio vería yo una insistencia no solo filosófica en este diálogo, sino también religiosa de San Agustín, de afirmar la perfección del número, pero finalmente para llegar a la afirmación de la perfección del Dios cristiano. Y bueno, con eso acabo la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Laura Soto. Efectivamente nos ha mostrado cómo esta obra pues, va más allá de la estética, y agradecerle por recuperar esta obra quizá un poco menos conocida, pero igualmente relevante para profundizar en el conocimiento de San Agustín. Bueno, pues ahora vamos a darle la palabra, bienvenida a la doctora Julieta Lizaola, que nos presentará la prohibición de la pobreza franciscana. Adelante, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Qué bonita exposición hiciste, Laura. Me gustó muchísimo. Bien, pues el tema que quiero presentar viene a tratar de ampliar la comprensión de un personaje muy singular, muy relevante, muy importante de la Baja Edad Media, como es Guillermo de Ockham, y del cual estamos tratando de seguir precisamente su relevancia, no solamente teológica, filosófica, política, sino encontrar los elementos que de alguna manera irrumpen para que él entre en una etapa, la etapa final de su vida, muy importante porque está marcada por un rompimiento muy radical con el Papa, y ese quiebre también le llevará a abandonar sus temas teológicos, filosóficos, y a dedicarse a trabajar temas que hoy diríamos que son de filosofía política y que abren espacio para lo que hoy llamamos laicidad, es decir, esta diferenciación
entre vivir regulado bajo la intención, como voy a tratar de mostrar, de la vida bajo el poder eclesiástico, o poder mantener una cierta distancia y ejercer nuestra fe, realizar los rituales propios de nuestra fe. Estoy hablando de la cultura cristiana en general, y cómo esto, decía, nos va a llevar a diferentes relaciones entre el poder eclesiástico y lo que denominaríamos el poder estatal. Bueno, para adentrarnos en ello, he querido tomar el hilo de un tema que es el de la pobreza franciscana. Parecería, pues, por lo menos extraño que se haya llegado a prohibir la pobreza, que un papa nos haya prohibido ejercer la pobreza, aplicarla como una forma de vida. Y no solamente eso, sino que incluso, como hizo con los franciscanos, perseguirlos y enviarlos a la Santa Inquisición y dar muerte a alguno de ellos. Bueno, el punto es entonces reflexionar acerca de por qué la pobreza en algún momento pudo ser este elemento de disputa, de controversia y de radical confrontación entre un fraile franciscano y un papa. Bueno, pues de esto voy a tratar de esclarecerlo, y para ello voy a compartir el material que he preparado, y que, bueno, pues la intención es precisamente adentrarnos en esta cuestión de la prohibición de la pobreza, y cómo esta prohibición en algún momento tiene una reacción de parte de Ockham, y bueno, de esto es de lo que les voy a hablar. Bien, la intención entonces de esta ponencia es aproximarnos a la concepción de pobreza que sostuvo la orden mendicante de los frailes menores o franciscanos y que fue prohibida por el Papa Juan XXII. Cabe preguntarse qué es lo que hay en sus contenidos que el Papa ve en ella la necesidad de silenciarla, negarla. ¿Qué grave delito encierra para condenar a sus defensores a ser sometidos a la Santa Inquisición? ¿Por qué se les acusa de herejes si la predicación de San Francisco se basó en ella como pilar y guía para el encuentro con Cristo? ¿Cuáles son las implicaciones teológicas y políticas que generó la disputa? ¿Cuál será el contenido de la defensa franciscana? Para esclarecer estas dudas, planteamos dos puntos a seguir. Uno, el primero, ¿cuáles son los fundamentos de la regla establecida por San Francisco? Y dos, ¿cuáles son los contenidos de la confrontación entre Guillermo de Ockham y el Papa Juan XXII? Bien, como sabemos, es la pobreza evangélica el punto preponderante, el punto central que tiene como fundamento todo esto. La regla franciscana propone que el cristianismo es
fundamentalmente el seguimiento de Cristo y que la pobreza es su cauce. Por ello, el modo de vivir franciscano se centra en la perfección evangélica, en Cristo y los apóstoles, verdaderos modelos para los fieles. Para realizar este recorrido, es necesario recordar el carisma y la regla que fundan la orden mendicante de los frailes menores, que a su vez se nutre de las enseñanzas evangélicas. Es decir, del Evangelio como la guía para seguir a Cristo en una vida regida por la ausencia de bienes materiales, donde el cristianismo significaría sin duda el cultivo de la pobreza. Recordemos que en el siglo XIII se fueron consolidando varias órdenes religiosas, las cuales se conformaban de distintas maneras a las ya establecidas bajo diferentes intenciones. Se caracterizaban por hacer de la limosna de los fieles su forma de sustento y fomentar los valores de pobreza, castidad y obediencia. En ellas, sus miembros habían renunciado a todo bien material. Son las denominadas órdenes mendicantes, que nacen con la intención de apegarse lo más posible a la imitación de la vida predicada por Jesucristo e impulsar una transformación en el modo de vida religioso, ya no solo en la vida individual y en la que se realizaba en los conventos, sino en toda la iglesia. Una iglesia pobre, como la de los primeros padres, en los primeros tiempos del cristianismo, sería la idónea. Ay, perdón, ya no sé qué hice. Además, estas órdenes mendicantes no fundan monasterios que les protejan y les aíslen del mundo, sino al contrario, desean estar en él, estar dentro del mundo. Por ello, las ciudades responden mejor a sus anhelos de vida conventual al hacerlo al interior de los burgos. Ello les permitiría atender directamente las necesidades espirituales de la población, ejercer la predicación y poner límite a la influencia de los herejes. Cabe recordar que los mendicantes forman conventos y no monasterios, pues lo esencial para ellos no es el bien inmueble, sino el humano. Lo importante es la comunidad. No pertenecer a un espacio o a una institución física, sino que su característica en los primeros años es el desarraigo y la no pertenencia. Su vestido, su alimentación se distinguen por la austeridad y la frugalidad. El carisma de la orden había sido otorgado por San Francisco. Sería él quien insistiría en la necesidad de volver la mirada a la observancia del Evangelio como fuerza original y subrayar la importancia de optar por la pobreza como forma de vida, como práctica. Su predicación se dirigiría entonces hacia los pobres con la intención de mostrar fundamentalmente sencillez, humildad y alegría, lo cual implicaría también un mensaje de paz a los hombres y a las comunidades, eligiendo la vida social, comunitaria, por sobre la vida aislada y solitaria que otros seguidores de Cristo habían elegido como forma para obtener su salvación, tales como los padres del desierto.
La regla de la orden mendicante de los frailes menores fue obra de San Francisco, como bien sabemos. Esta se realizó en 3 momentos distintos. El primero corresponde a la redacción de la primera regla aprobada oralmente por el Papa Inocencio III en 1209. El segundo, a la regla novulada, una versión extendida y aprobada oralmente en 1221 por el Papa Honorario III. Y finalmente, la regla bulada, aprobada por el Papa Honorio III, en 1223. En ella intenta esclarecer el porqué de la cuestión evangélica generó una división al interior de los frailes menores. Es decir, lo que a nosotros nos va a interesar es por qué esta regla en determinado momento suscita esta división al interior de la orden y por qué esta misma división, una de las partes, va a tener esta confrontación radical y contundente con el Papa. Esta división se realiza, por un lado, los frailes conventuales y por otro lado, los frailes espirituales. Hay diferentes formas de interpretar entonces qué es la pobreza, la virtud de la pobreza y sobre todo de cómo practicarla y también de qué relación sustentar con esta regla como un documento legislativo. Resulta entonces importante observar que la regla es el elemento de legitimidad para asumir y adoptar entre los fieles y sobre todo para encontrar, en el caso de nosotros, los elementos de disputa y persecución realizada por el Papa Juan XXII. Por otro lado, conviene considerar que este conflicto toma proporciones continentales en el año de 1318, es decir, inserto en el siglo en el que van a nacer los burgos, los talleres industriales, los primeros burgueses que se establecen en una relación cercana con el alto clero y que ve la necesidad de desvirtuar a la pobreza como elección de vida. Para realizar este recorrido es necesario recordar también que el carisma que funda a la orden mendicante se nutre también de las enseñanzas evangélicas y que sustenta de la misma manera la necesidad de la ausencia de bienes materiales donde el cristianismo implica pobreza. La división de los frailes genera, como hemos mencionado, por un lado conventuales y por otro lado espirituales. Guillermo de Ockham simpatiza con la de los espirituales. Y es esta la que, persiguiendo una pobreza absoluta, se confronta, hemos dicho, con el Papa. Bien. Pasemos ahora a hablar de la agudización de este conflicto y de la condena. La separación al interior de la comunidad franciscana ocurrió siendo Papa Juan XXII y ministro de la Orden General Miguel de Cesena, elegidos ambos en el año 1316. Esto derivó en un conflicto, como ya hemos mencionado.
El contexto histórico del siglo XIV nos muestra un clima de malestar e inquietud religiosa. Algunos movimientos adoptaron posturas que expresaban su extrema necesidad de volver al Evangelio, de apegarse a sus enseñanzas, de seguir e imitar a Cristo. Tal fue el caso de los llamados espirituales, de una cuyas ramas se dividió y dio lugar a los Fraticelli, grupo en oposición drástica a los conventuales. Ante el conflicto, el Papa realizó intentos por llamar a los espirituales a la obediencia. Tal fue el, perdón, ante el conflicto, el Papa realizó intentos por llamar a los espirituales a la obediencia. La resistencia de los frailes fue asumiendo cada vez mayor radicalidad. A su vez, respuestas cada vez más condenatorias por parte del Papa, que a través de diferentes bulas derivaron en enviar a la hoguera a algunos de ellos. El conflicto iba tomando dimensiones que superaban la mera desobediencia a la autoridad papal y reflejaban problemas y divisiones más profundas. Y es aquí donde se inserta el punto más radical del conflicto entre un teólogo y filósofo franciscano y el Papa, que dirigía una iglesia enriquecida y fervorosa por el lujo. Los frailes menores rechazaban la interpretación papal de la regla franciscana, de manera particular en lo referente a la pobreza. El Papa, quien promulgaba bulas, iniciaba la persecución y sometía a los franciscanos a las disciplinas regulares. Como culminación de esta tarea, las tesis de los espirituales fueron condenadas y finalmente 4 de ellos fueron llevados a la hoguera en la ciudad de Marsella en 1318. La acusación. La disputa más radical entre los frailes y el Papa la sostuvo Guillermo de Ockham. Recordemos que la solicitud de su presencia en Avillón se debía a la denuncia de herejía presentada en su contra por John Luttrell. En 1324, Ockham comparece ante el Tribunal Pontificio, aumentando con ello las tensiones entre la orden y el papado. Originalmente se le acusa por sus escritos, sobre todo por sus comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, donde pone en duda a los universales y inicia a afirmar sus postulados nominalistas. En una segunda ocasión es acusado y es acusado de herejía por defender la pobreza. Tenemos entonces 2 acusaciones. De la primera sale libre, es considerado inocente, y en la segunda no va a tener salida. Es decir, la acusación del Papa se mantiene y inicia una persecución. A partir de esta persecución, la vida intelectual de Ockham, preocupado por cuestiones teológicas y filosóficas, da un giro vertiginoso. Pasa de sus cavilaciones, recordemos que tiene estudios riquísimos sobre los universales,
sobre la escolástica, sobre la relevancia del nominalismo y sobre los atributos divinos. Pues todos estos temas los va a dejar de lado y inicia lo que será su defensa, pero también la defensa de la pobreza. Y esto va a caracterizar los escritos que va a dedicar a partir de este momento, a tratar de esclarecer el por qué la pobreza es legítima y por qué el Papa en sus posturas está cayendo en situaciones heréticas. A ello dedica gran parte de su filosofía política, a adentrarse en el estudio de por qué la propiedad, de por qué el uso y cuáles son las características que van a tener tanto la propiedad como el uso y a qué podemos nombrar propiedad o a qué podemos nombrar que está bajo nuestro uso. Bueno, estos elementos son entonces los que orillan a Occam por aplicarse a la defensa de la orden, a la defensa de la pobreza y a la defensa de sí mismo. Sus importantes escritos políticos nacerán de esta confrontación y será su rechazo al ejercicio del poder papal el eje de su obra política. En ella desarrollará sus diversos argumentos para sostener la incapacidad de Juan XXII, manifestando sus desacuerdos insoslayables. Esto implica, como hemos dicho, el abandono de sus investigaciones filosófico-teológicas y la redacción de obras de carácter eclesiológico y político. Entre estos temas destacamos uno, que es la defensa, como hemos dicho, evangélica, y por otro lado, como contraparte, la prohibición de la pobreza por parte de la Iglesia. Para comprender la fuerza de esta disputa, tenemos que recordar que es en la regla de San Francisco donde queda establecida esta forma de vida, esta forma de llevar a cabo la práctica cristiana para lo que es fundamental. Y lo que es fundamental es la salvación. Y para conseguir la salvación se requiere de no aspirar a la posesión de bienes materiales y por lo tanto en sus textos vamos a ver que profundiza en la regulación de la propiedad. Ay, bueno, esto ya se quedó muy atrás, disculpen ustedes. Occam considera que la posición papal es contraria a las escrituras y a las enseñanzas de los padres. Esto es el punto que más observa porque está en él la consideración de que el Papa está cayendo en herejía. ¿Por qué? Porque el Papa no está siguiendo las escrituras, porque el Papa está abandonando las formas propias del cristianismo.
Pensemos en el contexto histórico. No es cualquier cosa tener controversias con el Papa, y menos decirle al Papa que es un hereje. O sea que la posición de Ockham era una posición de enorme peligro y de suma fragilidad. Para continuar esta defensa, elabora la denominada Opus Nonanginta Dierum, o Obra de los 90 días, donde plantea este debate en contra de Juan 22. A partir de esta situación, entrará al terreno de las cuestiones político-jurídicas y a definir los límites de la relación entre la potestad temporal y la potestad espiritual. Y lo cito: el Papa tiene la potestad en lo espiritual y el emperador en lo temporal. Conforme a esto, el ámbito específico de la potestad temporal es aquello relacionado al derecho natural y al derecho positivo, y lo propio de la potestad espiritual, o sea, de la Iglesia, es lo que corresponde al derecho divino positivo. Denuncia sin cansancio la práctica eclesiástica de apropiarse de bienes y privilegios impropiamente asumidos, ya que no tiene dominio sobre los bienes temporales. Bueno, vemos a Ockham poniendo el dedo en la llaga, es decir, mostrando ya cómo la Iglesia se alejaba de los fundamentos de los primeros padres, de los evangelios, y aceptaba gustosamente convertirse en una iglesia cercana más a las élites y a la nobleza y a los intereses propios de los grupos privilegiados socialmente, que como consideraban los franciscanos, estar próximo a las comunidades y a las comunidades de los pobres. Esto será una cuestión decisiva para la Iglesia y su vinculación con las órdenes y con la cristiandad en general. En tanto comunidad que aspira a ejercer el control no solo en el ámbito espiritual, sino también en el económico y en el político. Por ello, no puede considerarse una disputa más entre diferentes concepciones sobre las enseñanzas evangélicas, sino una disputa que marcará el desarrollo del cristianismo europeo. Ockham nos permite observar lo decisivo de sus confrontaciones contra el poder papal, la cual se adelanta a las críticas que vendrán posteriormente en los textos de Erasmo de Rotterdam y de Martín Lutero. Vemos cómo en ambos influye las posturas del teólogo, del filósofo y del teórico político que es Guillermo de Ockham. La defensa de Guillermo de Ockham es encomendada, la defensa de la orden, perdón, es encomendada a Guillermo de Ockham por el general de los franciscanos. Tiene como tarea defender la postura de la orden
y lo hace a través de lo que él denomina la vía media. Se aleja de las posturas espirituales extremas y trata de mostrar que la pretensión franciscana de vivir una pobreza radical sin propiedades está perfectamente legitimada, defendiendo que el fundamento supremo del modo de vivir franciscano se encuentra en la perfección evangélica. Abordará cuestiones abiertamente políticas, tales como la relación entre la potestad temporal y la potestad espiritual, abriendo un segundo punto de frontal rechazo al Papa para ejercer, por ejercer el poder de forma tiránica. Recordemos que en este momento escribe su texto, El gobierno tiránico del Papa. El Papa tiene la potestad temporal, pero no así, el Papa tiene la potestad espiritual, pero no así la potestad temporal. Los límites del poder papal no pueden sobrepasarse al poder del emperador. Son dos ámbitos diferenciados, tanto en sus tareas como en sus funciones. El abuso del ejercicio político del Papa va ocupando un lugar preponderante en la filosofía de Occam, la cual desarrolla a partir de estas disputas. Pero también observará que el Papa no solamente es un mal cristiano y un hereje, sino también un tirano. Y lo cito. Por temporal, está hablando del poder temporal, se entiende todo aquello que concierne al régimen humano, es decir, al género constituido en una sola naturaleza sin ninguna revelación divina, y que siguen aquellos que no admiten otra ley que la natural y la humana positiva, y a los que ninguna otra ley les es impuesta. En cambio, por espiritual se entiende aquello que concierne al régimen de los fieles, en cuanto es dispuesto por revelación divina. Conforme a esta definición, el ámbito específico de la potestad temporal es aquello que conviene al derecho natural y al derecho humano positivo, y lo propio de la potestad espiritual es lo que conviene al derecho divino positivo. Ambos se ejercen desde diferentes instancias y diferentes gobiernos, gobierno espiritual y gobierno temporal. Así, la propiedad privada es un derecho natural que Dios le ha otorgado al hombre para que disponga de ella y de su uso conforme al dictamen de la recta razón. Y por lo mismo, también puede, por ley natural, renunciar a ella siempre y cuando se tenga en cuenta una causa justa y racional. La renuncia a los bienes materiales, la elección de la pobreza es acto de plena libertad y tiene repercusiones tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito temporal. Si la aceptación de la pobreza evangélica hubiera tenido mejor suerte y se hubiera difundido tal y como lo deseaba San Francisco, el mundo tal vez sería un lugar donde los versos de San Francisco que encontramos en el Cántico de las Criaturas no nos serían algo tan ajeno. Y cito a San Francisco. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Bien, pues hasta aquí. Muchas gracias y
espero se haya esclarecido en algo el tema. Muchas gracias. Claro que sí, doctora Julieta, muchísimas gracias a usted por su exposición. Bueno, mostrarnos estas tensiones entre el ámbito político y religioso, y cómo dieron origen no solo a estos planteamientos filosóficos por parte de Ockham, sino la relevancia y pues la influencia que todavía tiene su pensamiento en nuestros días. Muchísimas gracias. Más tarde daremos paso a preguntas y participaciones que seguramente estarán dirigidas tanto a usted como a la doctora Laura Soto. Bueno, pues vamos ahora a pedirle al doctor Ernesto Gallardo que nos acompañe con la ponencia El problema del mal, una discusión metafísica con las tendencias gnósticas del siglo II. Bienvenido, doctor Ernesto, muchas gracias. No, lo escuchamos. Le pedimos que encienda su micrófono. Gracias. Cajes del oficio. Pues miren, me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto haber escuchado a Laura primero. Como dijo Julieta, me gustó mucho pues el texto de la música, que además es precioso, ese diálogo que pues escribe San Agustín después de su conversión, todavía en su estancia en Milán, antes de salir de ahí a finalmente vivir la vida monacal. Y bueno, también lo de Julieta, sobre todo, qué bonito sería que se pudiese prohibir la pobreza por bulas, ¿no? Está prohibido ser pobre. Así no batallaremos tanto. Pues bueno, la verdad me han gustado mucho las dos ponencias anteriores. Ahorita platicaremos sobre ellas y bueno, pues agradezco a la Asociación Filosófica, al Seminario de Religiosidad y Cultura y bueno, pues a mis compañeros, a Jonathan que anda por aquí y pues a los que nos acompañan, pues agradecerles muchísimo su asistencia a este espacio. Estamos muy cristianos hoy. Así que bueno, pues yo pues no voy a desentonar, hablaré pues de algo mucho más anterior incluso a lo que han expuesto Laura y Julieta. Trataré, como dice el adagio medieval, sé breve y gustarás, trataré de ser lo más breve posible. Miren, empecé con las conclusiones para que vean qué rápido voy. Pues hablaré brevemente de algunas ideas. De hecho, una parte de lo que Laura expuso y de lo que habló Julieta, pues se conecta con el tema, sobre todo por el asunto de la metafísica, ¿no? Muy bien expuso Laura el asunto de cómo la metafísica en San Agustín es, pues se puede, como lo había pensado Pitágoras, se transmitió a la tradición, a Platón, en el Timeo, en la República, y después a Plotino, a los neoplatónicos, por supuesto, esa transmisión a Jámblico y hasta San Agustín y a Boecio, con respecto a si hay una relación estructural entre los sonidos, el número y la relación cosmogónica, y al mismo tiempo también el asunto del carisma que ha expuesto Julieta, que es muy importante, sobre todo porque eso construye la identidad. Y finalmente estamos parados bajo el mismo problema sobre la cuestión metafísica de la unidad, ¿no? ¿Cómo se puede construir la unidad independientemente de la construcción de la multiplicidad? Y de lo que voy a hablar ahora muy brevemente, para pues, poder escuchar también a Jonathan y poder dialogar un rato con ustedes, para poder platicar un momento con ustedes, pues tiene que ver con cómo se gestó esta discusión. Le puse así a la conferencia, le puse el problema del mal, una discusión metafísica con las tendencias gnósticas del siglo II, y pensé en dos ejemplos, el de Basílides y el de Valentín, aunque me remitiré sobre todo al ejemplo de Valentín para hablar sobre esta enorme discusión que hubo
en la fundación del cristianismo con relación al asunto de la naturaleza de Jesús, que ese es como el punto principal de las enormes discusiones que hay y que tiene que ver también con el problema del mal. Incluso en el problema de la metafísica, como la han traducido, como Nietzsche ha insistido en este asunto sobre la inversión valorativa que han hecho los cristianos de los conceptos de la antigüedad griega, el de la metafísica no está exento de este mismo problema. Una de las cosas que resulta más importante comprender es que las primeras comunidades cristianas, como ocurrió prácticamente en todas las religiones monoteístas y que también ocurren en las otras religiones, pero digo, me remito a las religiones monoteístas porque tienen, como dirán los musulmanes, tendrán la misma fuente original de nacimiento, que pues son las religiones abrahámicas, es Abraham el que funda este asunto, será el de responder al problema del mal. ¿Cómo es posible si Dios, este Dios monoteísta, este Dios que puede ir en contra de estos dioses politeístas, que tiene que sustituirlos, que tenemos que construir esta imagen articulada de un Dios único? ¿Cómo es posible que si Dios es omnipotente, si Dios lo puede todo, si Dios es capaz de transformar cualquier cosa en el mundo, cómo es posible que exista el mal? ¿Por qué permite el mal? ¿Por qué no evita el mal? Y este problema estaba en el corazón, no nada más, como les digo, bueno, lo podemos encontrar, por ejemplo, Cicerón plantea el mismo problema, ¿no? Hay Epicuro plantea el mismo problema, es una constante detrás de este asunto que ya inquietaba sobre todo pensando en la relación de la unidad y de la multiplicidad. Si se ponía uno del lado del ser parmenideo, resultaba un poco complejo responder al problema del no ser, ¿no? De la nada, de aquellas cosas que van en contra de la unidad, ¿no? Sobre todo en la apropiación de la realidad, que es permanentemente múltiple y se transforma. A los cristianos que adoptaron esta tradición y que observaron esta tradición que era problemática, por ejemplo, Tertuliano en algún momento va a rechazar esa posibilidad, va a decir, no es necesario para los cristianos seguir la tradición de la filosofía griega, pues va a discutir abiertamente con este asunto de si es necesario rescatarla, a pesar de que los griegos le han dado a los cristianos el lenguaje metafísico necesario para pensar estos problemas. Y entonces, para no extenderme tanto, es un tema que es muy largo y que quiero presentar en líneas generales el día de hoy. Empieza exactamente con este asunto que tiene que ver con el problema del mal, que dividió a las diferentes escuelas cristianas y en realidad confrontó a dos escuelas particulares, ¿no? A la Iglesia Cristiana Católica y a la pues sí, a las otras denominaciones cristianas que tenían un problema con este asunto de la naturaleza divina de Jesús, que eso es un poco lo que quiero que observemos y digo, se puede ver a través de las fuentes. Por desgracia, pues no podemos ver las fuentes, simplemente quisiera señalar algunos aspectos generales y si ustedes tienen el interés pueden revisarlo, por ejemplo, los evangelios sinópticos y en el famoso evangelio de Tomás, que es un evangelio valentiniano. También lo pueden ver, por ejemplo, con los cainitas en el evangelio de Judas, o bueno, hay otras fuentes, pero no pretendo detenerme ahí, sino simplemente clarificar primero que estamos frente al problema del mal, que es el problema principal que dividió a las diferentes denominaciones cristianas, sobre todo por el problema de la metafísica. Ahora, este problema que dividió a las diferentes escuelas cristianas se dio sobre todo en un segundo momento. Es decir, en el siglo I todavía no había mucha claridad con respecto a cuál es el papel que desempeña Jesús en la relación con la nueva reforma del judaísmo.
Va a ser hasta el siglo II que estas discusiones se van a empezar a volver muy álgidas. Y de hecho a eso llamamos nosotros, a esos cristianismos que se agrupan por un concepto que proviene de la tradición, proviene de San Ireneo, ¿no? De San Hipólito. Bueno, son ellos los que nombran a las diferentes corrientes, a las diferentes denominaciones cristianas, las ponen en un mismo bloque, las llaman gnósticos, ¿no? Las escuelas gnósticas, que se remiten sobre todo al asunto de la gnosis, del conocimiento. Sin embargo, en los estudios cristianos de nuestra época contemporánea, cuando el cristianismo se empezó a estudiar profundamente, cuando se empezó a estudiar en serio, una de las cosas que resultó más difícil fue definir qué eran los gnósticos. Entonces, hubo un consenso, un famoso congreso, el Congreso de Mesina, donde se juntaron todos los grandes especialistas en Biblia en la época, para discutir exactamente a qué nos referíamos cuando hablábamos de gnósticos. Los gnósticos van a ser todas esas denominaciones cristianas que están fuera, digamos, del dogma de la Trinidad, que va a aparecer hasta pues, el Concilio de Nicea, 2 siglos y medio después, pero que va a referirse a diferentes formas de expresar la naturaleza o la pregunta fundamental sobre la naturaleza de Jesús. Entonces, ¿qué son los gnósticos? Bueno, una de las cosas que ocurrió en el famoso Congreso de Mesina, una de las conclusiones a las que llegaron los grandes historiógrafos y los grandes pensadores, fueron 3 grandes conclusiones. Solamente son escuelas gnósticas todas las que pertenecen al siglo II. Si son del siglo I o son después del siglo II, pueden considerarse, por ejemplo, tendencias protonósticas, las que son del siglo I, y se pueden considerar teorías dualistas, ¿no? O teorías de otra índole, ¿no? Cristiana, pero no gnósticas. El gnosticismo está remitido sobre todo al siglo II. Y el siglo II fue un siglo particularmente importante en la conformación del cristianismo. Después de haber sido asesinado Nerón, empezó un momento histórico fundamental en la historia de Roma, que es pues la dinastía de los emperadores antoninos, donde van a estar Adriano, donde va a estar Marco Aurelio. Va a ser una época de bonanza económica y de paz constante, ¿no? Y de paz permanente. Y al mismo tiempo, esta bonanza económica, esta estabilidad dentro de las fronteras romanas, va a significar para Roma, van a acabar las guerras civiles, va a haber cierta continuidad política entre los emperadores, los antoninos van a ser considerados hasta Cómodo, que es como ustedes lo pueden ver en la película de Gladiador, que ya va a tener hasta segunda parte, hasta el asesinato de Cómodo, que va a ser el siglo III y el siglo IV van a ser siglos muy difíciles, atroces, muy, muy complicados. Va a haber constantes guerras civiles, asesinatos de emperadores constantemente. El siglo II va a ser un siglo que tenga una gran efervescencia espiritual, va a tener un progreso de las escuelas filosóficas más importantes, y al mismo tiempo van a aparecer, con el profundo espíritu de escepticismo y de secularización que habrá en el siglo II, también aparecerán las religiones mistéricas como el cristianismo, que van a estar disputándose finalmente el mercado de las almas, ¿no? Nos faltan 2 criterios. El primero es el del siglo II. Y los otros 2 criterios del famoso Congreso de Mesina tienen que ver con qué entendemos por gnosticismo. Primero, tienen que estar ubicados geográficamente ahí. Y los otros 2 criterios para la gnosis, de donde viene la palabra, tiene que ver con que en el ser humano existe una centella divina, hay una antropología en el que el ser humano tiene dentro de sí mismo una chispa divina, un conocimiento,
dentro de su alma al que debe aspirar permanentemente. Y que esta sería la tercera característica, y que esa gnosis, ese conocimiento, esa chispa, esa centella divina, solamente es posible conocerla a través de la revelación de Dios a través del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Ahí se dividen, digamos, casi todas las escuelas gnósticas. Por ejemplo, la de Marción, a Marción se le considera un gnóstico, fue de hecho contemporáneo de Tertuliano. Doctor Ernesto, creo que se está trabando un Y hay que poco. quitarle los milagros, que ese fue como el rechazado, ¿no? ¿Perdón? Se ¿Perdón? trabó un poco. Se trabó un poco, no sé si quiera recuperar la última idea que dijo. Y bueno, Bueno, apagar también nuestras me dice cámaras. si se vuelve a trabar. Pues simplemente Sí. decir que en el tercer punto, la tercera característica del gnosticismo fue sobre todo esta idea de que hay una revelación en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento para conocer esa centella divina que hay dentro de nosotros, para conocerla, de ahí viene la palabra gnosis, de conocimiento, que nos aproxima a esa chispa divina. Y entre las escuelas cristianas hubo unas, como la del marcionismo, que rechazaba abiertamente el Dios del Antiguo Testamento y afirmaba sobre todo al Dios del Testamento, y de hecho hasta de los evangelios, todos, se quedó con el de Lucas, y con el de Lucas quitó algunas cosas, ¿no? Y le agregó otras. Todas las tendencias gnósticas están, digamos, clasificadas dentro de esta misma estructura. Entonces ya tenemos las dos piezas más importantes de lo que les presentaré como argumento, que tiene que ver primero con el problema de la metafísica que los cristianos, el problema de la unidad y la multiplicidad, que finalmente los cristianos habían traducido también con el problema de Dios, y este problema de Dios nos trae al mismo tiempo los conflictos, discutir Doctor Gallardo, quizás sea mejor es si decir, apagamos todas nuestras cámaras, a ver si eso ayuda un poco bueno, voy a apagar la mía, a ver a que si mejore. eso Sí, muchas permite gracias. Disculpe. la mejoría. Muy bien. Bueno, entonces, una de las cosas que va a dividir finalmente a las escuelas gnósticas, y con esto concluiría esta primera parte, presentando las escuelas cristianas que no eran cristianas católicas, tenía que ver con, sobre todo y especialmente, particularmente, con qué se trataba del Antiguo y del Nuevo Testamento, y además, como lo comenté hace, como de Marción, o ahorita vamos a ver el ejemplo de Basílides y de Valentín. Además, integrado a eso, sobre todo con la naturaleza de Jesús. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Ese es el asunto que hay de fondo en este problema metafísico de fondo. ¿Quién fue Jesús? Piensen en algo. Muchas de las conversiones, por ejemplo, que va a influir fuertemente en el espíritu de Pablo, que va a construir finalmente el destino de la iglesia, esto es conversiones cristianas, y muchos de ellos van a estar formados en las escuelas griegas. Entonces va a haber algunas inconsistencias que les van a parecer terribles a aquellos cristianos, paganos, les van a parecer inconsistentes,
y también a los judíos conversos que se habían educado en las escuelas griegas, sobre todo los judíos de la diáspora, que les va a parecer impresionante pues estas afirmaciones del cristianismo sobre que Jesús es hijo de Dios, que Dios puede tener hijos, ¿no? Cosa que les va a parecer simplemente espeluznante, les va a parecer terrible. Entonces muchos de ellos lo que hacían era rechazar la posibilidad de que Jesús fuese hijo de Dios. Y hay, bueno, testimonios escritos. El texto de Valentín, por ejemplo, es una de esas disputas con respecto a la naturaleza divina de Jesús. Lo que va a decir Valentín es que Jesús en realidad no era hijo de Dios. En realidad es un hombre que encuentra la transformación, un hombre que es un hombre carnal, que en esa forma mundana, va a encontrar un camino espiritual de revelación que le va a ayudar a transformarse y a reconocer el camino de salvación a otros. Pero Jesús no es hijo de Dios, en realidad es un profeta que va a mostrar el camino de salvación, que va a mostrar el camino de restablecimiento, de renuncia al mundo corporal para poder trascender hacia la pleroma, ¿no? Que era el principio fundamental, aquel que nos había dado estructuralmente la identidad y las características personales. De hecho, una de las cosas que se va a discutir más fuertemente, por ejemplo, en el Evangelio de Valentín, aparte, esto lo han hecho mucho los especialistas. Hay un momento en los evangelios sinópticos, aquí les puse los fragmentos, que es Mateo 16, el capítulo 16 del 13 al 20, en Marcos es del 8, ¿no? Es el capítulo 8 del 27 al 30, y en Lucas es el capítulo 9 de 18 a 21, donde hay la pregunta fundamental que se hace en el canon bíblico, no en los evangelios apócrifos, sobre quién es Jesús. Si ustedes recuerdan, es un momento muy álgido donde Jesús los confronta, porque los discípulos están diciendo que hablan, ¿no? De qué es lo que la gente dice sobre quién es Jesús. Y entonces Jesús los interpela, le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿No? Y hay 3 versiones sobre la historia. Les invito a que los invito a que lo vean. Bueno, en el fotograma ven la famosa película de Martin Scorsese, basada en la novela de Nikos Kazantzakis, ¿no? La última tentación de Cristo, donde, bueno, lo que hace Kazantzakis es exactamente mostrarnos este asunto, este conflicto fundamental sobre la verdadera naturaleza de Jesús. ¿Cuál fue la verdadera? ¿Fue realmente hijo de Dios? Aquí va a haber una enorme disputa metafísica. De hecho, esa disputa metafísica va a ser, Dios no es capaz de tener hijos, no es capaz de multiplicarse. Es incapaz Dios de tener hijos carnales. Si es el Dios primordial, si es el ser primero, jamás podría de alguna manera integrarse a esa naturaleza. Y vean cómo se pone, es el texto de Nag Hammadi, el famoso Evangelio de Tomás, que es un evangelio valentiniano. Vean cómo si ustedes quieren ver el de los sinópticos, ahí les dejo la referencia, pero en el Evangelio de Tomás, vean cómo este mismo problema se representa, ¿no? Miren, el fragmento. Jesús dijo a sus discípulos, hagan una comparación y díganme quién soy. Simón dijo, eres como un ángel. Mateo dijo, eres un filósofo. Tomás dijo, no puedo decir quién eres, maestro. Finalmente lo que hace Tomás es negar la naturaleza divina de Jesús como si fuese hijo de Dios. No puede decir quién es, ¿no? El famoso secreto mesiánico aquí se reescribe de otra manera muy diferente. Y ese es el asunto que hay detrás de esta disputa metafísica, detrás de este problema sobre el mal. Para los cristianos católicos, una de las defensas más importantes va a ser la naturaleza divina de Jesús.
Para las escuelas gnósticas ahí habrá diferentes versiones. Por ejemplo, para Valentín y para el Evangelio de Tomás es imposible considerar a Jesús hijo de Dios. Es un hombre de carne y hueso que ha encontrado una forma de revelación. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más va a preocupar, digamos, a las escuelas gnósticas tiene que ver con el problema del mal. Todo está relacionado en la metafísica, en esta metafísica particular de tradición platónica y unida a la tradición parmenidea, en que las cosas que están en el mundo son transitorias, son múltiples, se destruyen, y solamente las cosas que pertenecen al ser son aquellas que permanecen, que generan la identidad, que sostienen. Entonces el no ser está en el mal y el ser está en el bien. De tal manera que aquí hay una construcción fundamental con respecto a la idea de quién es finalmente Jesús, ¿no? Y pues no, con esto ya voy a terminar porque yo prometí ser breve, espero haberlo sido. Y pues esas serían las tres cosas importantes que tendría que decirles. Primero, que esa disputa metafísica está con respecto, con relación al problema del mal. La segunda tiene que ver con qué consideramos gnósticos. Los gnósticos son aquellos grupos de cristianos que no consideraban a Jesús hijo de Dios, o consideraban a Jesús un ser totalmente espiritual, un ser carnal, pero no podía ser ambos. Cosa que los cristianos católicos van a defender la naturaleza carnal de Jesús y además, al mismo tiempo, su naturaleza divina. Y detrás de eso hay una disputa metafísica, que va a ser la de que es imposible que al mismo tiempo una cosa sea el ser y el no ser. Cosa que, bueno, finalmente va a terminar por resolverse en el Concilio de Nicea para los cristianos católicos, ¿no? Por lo menos. Pues muchas gracias por su escucha atenta, gracias a mis compañeras que me antecedieron, y bueno, pues le paso de nuevo la palabra a Montserrat, y disculpen por las fallas técnicas, pero enfrente de mi casa están construyendo un edificio y a veces cuando están haciendo obra se corta el internet. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Ernesto Gallardo. Fue un gusto haber escuchado esta ponencia. Muchas gracias por recuperar estos problemas que, pues, efectivamente nos ha mostrado como el problema del mal, del gnosticismo y otras cuestiones que tuvieron lugar en el cristianismo, pues tienen de fondo ese peso y ese carácter metafísico de interés para nosotros. Pues finalmente, para cerrar esta mesa, le doy la palabra al maestro Jonathan Juárez, que nos va a presentar El demonio en el desierto, implicaciones antropológicas de una fenomenología hermética. Bienvenido, muchísimas gracias. Hola, y también yo ofrezco una disculpa por las fallas técnicas. De hecho, estoy teniendo que conectarme desde el cel y con muchas limitaciones y con el riesgo de que se me caiga cada rato la señal. Pero de antemano, muchas gracias a Julieta y a Ernesto, a Monse y a mis compañeros por todo esto. Se silenció un momento. ¿Podemos recuperar el micrófono, por favor? Sí, ya, disculpa. Pues de antemano nada más agradecerles a ti, Monse, a Ernesto, a Julieta, a Laura, por todo y por las interesantísimas exposiciones. Igualmente, pues ofrecer una disculpa porque también estoy en una situación un poco desventajosa tecnológicamente el día de hoy. Entonces, pues de antemano una disculpa a todas y todos quienes nos ven. Y comienzo. Aprovechando además que Ernesto habló tan eruditamente de la cuestión gnóstica, curiosamente esto engarza bastante bien con algunos de los personajes de quienes hablaremos hoy, aunque no necesariamente por motivos de la tradición que aquí se está citando, ¿no? Más bien, de hecho, ellos, aunque algunos de esos personajes que hablaré, sí tienen posiblemente influencia del gnosticismo, no es del todo comprobado, porque en realidad la mayoría de sus apotegmas dichos o escritos son de antemano, pues, frases que no tienen
no necesariamente tienen un fuerte contenido doctrinal, salvo en algunos casos. Insisto, porque en algunos de ellos son meros apotegmas. Y comienzo. Como sucede con las grandes tradiciones, el cristianismo ha sido una notable fuente para la construcción de sentidos y nociones en la cultura. Sin embargo, dicha tradición dista de tener una única figura nodal. Y entonces parecería que, pues no solamente, o sea, el cristianismo no solamente es Cristo, también es el conjunto de personajes, tradiciones, textos, perspectivas que han formado a este tipo de horizonte. Dios, santos, ángeles, profetas, evangelistas, teólogos, figuras ejemplares e institucionales contribuyen y han contribuido fraguando un mosaico complejo que ha sido un generador de aprendizajes, prácticas y saberes. Entre los actores que deben considerarse dentro de este cuadro, es imposible omitir a las figuras antagónicas de tal credo, el diablo y sus huestes, y sus huestes demoníacas. Y es que normalmente siempre dejamos como de lado todo el aspecto del mal, y sin embargo, él es completa y perfectamente necesario para este cuadro. Se vuelve una figura necesaria e incluso que explica algunas de las situaciones que se van atravesando, ¿no? Las huestes demoníacas, además de ser tábanos narrativos, que han posibilitado el complejo universo metafísico del cristianismo, son figuras que ponen en cuestión a las diversas criaturas. Las aniquilan, las destruyen, les ponen en duda e incluso les orillan hacia el mal. Por lo mismo, se responde de diferentes maneras. Así, entre las narrativas cristianas existen diversos ejemplos de respuestas piadosas tanto de hombres y mujeres de fe, quienes esgrimen reflexiones, sugieren prácticas, realizan valerosas acciones y hacen exhortos para evitar caer en las funestas garras malignas. Un ejemplo notable lo tenemos en los padres y madres del desierto, quienes tienen un lugar esencial dentro de la piedad cristiana y la cultura occidental, pues no solo fueron pensadores esenciales de la patrística, sino que presentaron su mayor esmero por alcanzar sus sueños soteriológicos, además de manifestar una condición admirable para rechazar a las figuras demoníacas y sus impuras vejaciones. Tales ejemplos que, bueno, y además esto es interesante respecto a los ejemplos que va teniendo los padres y las madres del desierto, pues hacía que la gente fuese a donde se encontraran, a veces hacían peregrinaciones, a veces le adjudicaban milagros, decían que levitaba, que curaba, hacían narraciones en torno a él, pero en cualquier caso, este ejemplo de misterio pasaba a admiración, a imitación, en tanto que era un ejemplo de alguien que estaba acercándose a Dios e incluso posterior, eh, eh, tratar de incluso superar lo que estaban haciendo, por eso también se les van a conocer como los atletas de Dios, porque en realidad luego hacían prácticas y otros las querían superar y así más y así más, y era toda una competencia que tenía como diversos problemas. Eh, Tales ejemplos forjaron un ideal regulatorio para diversas instituciones eclesiales que, con el paso del tiempo, tuvo resonancias en la moral, en el trabajo y en la cultura occidental. Y entonces es muy común asumir que existen pues figuras como ellos y decir, bueno, es que piensa en el ejemplo de tal, o mira, esta manera de soportarla pudo llevar a cabo este santo hombre o esta santa mujer, y pues se volvía como hasta una forma de admiración y de respeto lo que estaban realizando. Era una forma incluso que podías alcanzar de cuánto tenías que trabajar, cuántas veces podías postrarte, hasta qué punto podías doblegar tu corazón para acercarlo a Dios. Bueno, pero ¿quiénes son estos personajes? Se trata de un grupo de creyentes quienes a partir del siglo III después de Cristo y hasta algunos momentos del siglo eh, 4, ya sea en lugares como Siria o Egipto, digo, para contextualizar incluso el tipo de desierto en el que estamos hablando, se lanzaron más allá de las fronteras de la justicia romana para escapar de las obligaciones que el imperio imponía a los habitantes de sus urbes y de las persecuciones religiosas que vivían los cristianos.
No obstante, aunque originalmente tomaron el ejemplo de los anacoretas, que es una palabra que tiene unos sentidos, es como los que evaden impuestos, o sea, de los que están queriendo escaparse del pago y de las obligaciones, no solo fiscales, sino políticas del Imperio Romano, aunque originalmente partieron de ello y por tanto parecería que son meros desertores del mundo político, su cantidad fue ampliándose tras los edictos de Milán y Tesalónica que impusieron al cristianismo como religión de Estado. Por ello, difícilmente pueden considerarse como figuras de matiz político o de simple resistencia moral, sino que su resistencia debe verse como una puesta en juego en los más cruentos escenarios naturales de su fe y una puesta en cuestión de su existencia ante la terrible mirada de los demonios. Esto no podía ser de otra manera, pues de acuerdo con diferentes narraciones, el ejemplar empeño por acercarse a Dios despertó la ira de los demonios, quienes para alejar a estos fieles de sus metas, hacían acopio de múltiples y retorcidos trucos. Apenas pisaban la arena, los ángeles caídos atosigaban al fiel con pesares, molestias, deseos, recuerdos llenos de nostalgia y pensamientos críticos a sus piadosos intentos. Estos le enfermaban, le hacían creer perfecto para llenar su corazón de envidia o soberbia, mostraban manjares e imágenes lascivas. O sea, imaginen, ustedes estaban careciendo de alimentación y aparecían grandes manjares, están padeciendo una terrible sed y de repente aparece un maná de ricos brebajes. De repente ustedes tienen las tentaciones libidinales y aparece aquella persona que ustedes desean o alguien todavía infinitamente mejor. Este tipo de prácticas eran comunes para eran algo que vivía cotidianamente. Te mostraban o imágenes lascivias, te ofrecían riquezas, ofrecían glorias terrenales o un poder ilimitado. Imaginen que ustedes han vivido una persecución y de repente llegan y te dicen, ¿quieres vengarte de ese que te hizo daño? Adelante. Presentaban rostros sensuales o a veces un rostro espantoso y se burlaban de los esfuerzos de quienes estaban ahí, como lo que mencionan del demonio del mediodía, quien en los momentos de más álgido calor, cuando el sol está pegando con todo, se aparecía y te decía, oye, ya llevas aquí muchos años, viniste a buscar a Dios, ya apareció, no lo he visto. Y ustedes saben que no pueden regresar porque ya llevan mucho, tal vez 10 o 20 años, y no pueden regresar a su comunidad. Tampoco saben dónde están y se desesperan porque efectivamente en este lapso no han visto a Dios. Por ello, el demonio siempre es una figura de terror y así lo dicen algunos de los apotegmas que nos dejan los padres del desierto. Siempre es una figura que hay que estar prevenidos y lo dice el Abba Isidoro. Cuando, en una de sus narraciones que les preguntan que un hermano invitó a otro Abba que asistiese a su celda, y este dijo, no, tenía miedo. El hermano le preguntó, y cito, ¿tanto temes salir de tu celda? Le respondió, hijo, temo porque el diablo como león rugiente busca a quien devorar. Bien, y este es uno de los tantos ejemplos que se tienen de ello, ¿no? Para enfrentarlos a estas figuras, a estas terribles tentaciones, estos personajes tenían como revestimiento ideológico un cristianismo sincrético, nutrido de distintos credos e incluso diferentes tradiciones espirituales. En él encontraron un impulso, valor y saberes para enfrentar esos adversarios ocultos entre las dunas. Así, el desierto no solo debe verse como un agreste espacio natural, sino que simbolizó un campo de batalla donde en la más profunda soledad e introspección, tales personajes realizaron ejercicios intelectuales, espirituales y corporales para salir victoriosos. Por ello, el Abba Antonio, Atanasio, Evagrio Póntico, Juan Casiano, entre muchos otros, esbozaron tanto impresionantes actos como hermosos discursos y exhortos para advertir a los fieles y compartir sus soluciones. Eh, la victoria sobre las tentaciones será el primer paso para su purificación en este caso. Como afirma el Abba Antonio, cito, nadie puede entrar al cielo sin haber sido tentado, fin de cita. O como estaba en boca de otros padres,
Si el árbol no es sacudido por el viento, no crece ni echa raíces. Vencer sobre las tentaciones pule y fortalece las virtudes del alma. Por lo mismo, tales luchas son altamente repetidas en los apotegmas e historias de tales figuras. En ese sentido, el Aba Antonio es ejemplar, y no solamente porque con su biografía que escribió Atanasio se volvió inspiración para diversos, bueno, además biografía es una palabra extraña para el contexto, sino las narraciones en torno a Antonio. Este personaje se vuelve ejemplar porque además, insisto, con estas narraciones que Atanasio escribe sobre él, eh, se vuelve una figura incluso que quieren imitar todavía más. Insisto, este personaje es ejemplar, pues el demonio, al ver fallidos sus primeros intentos de estarlo queriendo atosigar para que renuncie, va realizando nuevos y más feroces ataques, particularmente apelando a los deseos carnales, como lo indica Atanasio. Y cito un textito de Atanasio. Puso entonces toda su confianza en las armas que están en los músculos de su vientre, jactándose de ellas, pues son su artimaña preferida contra los jóvenes. Perdón, ¿pasó algo? Es que cambió de escena. Sí, una disculpa, Jonathan. Si tú pudieras ir concluyendo en unos 3-5 minutos, por favor. Ok. Debemos desalojar en la sala unos minutos antes de la 1. Ok, entonces me apuro. Bien, creo que entonces por cuestiones de tiempo, bueno, querría señalar que entonces que la situación del, bueno, nada más leo este fragmentito y de ahí saco inferencias, perdón. El enemigo quería sugerirle pensamientos sucios, pero él los disipaba con sus oraciones. Trataba de incitarlo al placer, pero Antonio, sintiendo vergüenza, ceñía su cuerpo con su fe, con sus oraciones y su ayuno. El perverso demonio entonces se atrevió a disfrazarse de mujer y hacerse pasar por ella en todas sus formas posibles durante la noche, solo para engañar a Antonio, pero él lleno sus pensamientos de Cristo, reflexionó sobre la nobleza del alma creada por él y sobre la espiritualidad, y así apagó el carbón ardiente de la tentación. Y cuando de nuevo el enemigo le sugirió el encanto seductor del placer, Antonio, enfadado con razón y apesadumbrado, mantuvo sus propósitos con la amenaza del fuego y el tormento de los gusanos, sosteniendo en alto como escudo. Pasó a través de todo esto sin ser doblegado. Bien, y entonces quiero mostrar, bueno, no por tiempo ya creo que ya no podría ampliar en ello, pero si quisiera señalar dos cosas. Primero, que estos demonios siempre van a estar engarzados con aquello que se encuentra como lábil, como excedente en el humano. Estas condiciones donde justamente el individuo ya no solo se encuentra en sus condiciones óptimas, originarias, y entonces lo que van a empezar a generar la serie de prácticas de los padres del desierto es empezar a renunciar a la mayoría de cosas, empiezan a hacer una serie de elementos ascéticos y como dice un apotegma, ¿no? Poniendo de ejemplo a Job. Pues primero le pegaron en sus posesiones y ni se entristeció ni se apartó de Dios. Después a su cuerpo, pero tampoco dice, este atleta pecó contra Dios, ni en su boca ni en nada, y dice, porque tenía en su interior lo que pertenece a Dios y se alimentaba de ello. ¿Qué es lo que dejan ver? Bueno, ya no podré ampliar ya esta argumentación, hubiera gustado con Evagrio y Casiano, pero lo que dejan ver esa situación es una condición de generar una ontología mínima, una condición de qué es lo que yo requiero y necesito para hacerlo. Y a partir de ello, la ascesis es una pregunta de ¿qué soy? ¿Hasta cuáles son mis límites? Una pregunta que, insistiré, ya no podría contestar más amplia, de mayor amplitud, que se podría retomar, por ejemplo, en las reflexiones que Foucault va generando en este último apartado de las confesiones de la carne de la historia de la sexualidad, o en las economías que va viendo Agamben respecto a cómo mantener lo que yo soy frente a este mundo. Pero bueno, ya no podría ampliar en ello. De antemano, muchas gracias. Y gracias señor Internet, por no caerse. No, al contrario, mil disculpas, maestro Jonathan, por haberlo interrumpido de esta manera. También mil disculpas a todos, pues hemos únicamente tenido tiempo para las exposiciones que han sido de una riqueza inestimable. Muchísimas gracias por la oportunidad de escucharlos. Les recordamos que esta parte del simposio tenemos todavía otras 2 mesas, una a las 4 y otra a las 6, a las que los y las invitamos a acompañarnos. Ojalá tengamos tiempo de continuar con esta
conversación, ¿no? Tener algunos intercambios y agradecerle nuevamente a la doctora Laura, al doctor Ernesto, a la doctora Julieta, al maestro Jonathan, a todos ustedes que nos han acompañado y les invitamos a continuar con nosotros más tarde. Muchísimas gracias a todos.